pocos villanos se han hecho tan virales, tan reconocibles, como el tipo detrás de la máscara de hockey. Jason Voorhees. Es un ícono del terror, una fuerza de la naturaleza. Pero si dejamos de lado el machete un segundo, nos encontramos con una anatomía fascinante, una historia que mezcla tragedia con un poder sobrenatural. Hoy vamos a desarmar al monstruo, pieza por pieza, para ver qué lo hace ser, bueno, Jason. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? No se trata solo de que sea fuerte o difícil de matar. La verdad es muchísimo más extraña, más retorcida y está escondida en los detalles más oscuros de toda su historia. Oigan, y antes de meternos de lleno en el lago Crystal Lake, una cosita rápida. Si este tipo de contenido les gusta, suscribirse al canal nos ayuda un montón a seguir creando estos análisis. De verdad, gracias. Ahora sí, a lo que vinimos. Para poder entender a la leyenda, primero tenemos que ver qué es lo que esconde. Esa máscara es historia del cine, claro, pero el rostro que hay debajo, ese cuenta una historia todavía más aterradora. A ver, el rostro de Jason ha sido un desfile de horrores. En la segunda película era casi un ermitaño, con pelo largo y barba. Pero para la tercera, ¡pum!, la transformación, calvo, con un ojo desviado y esa sonrisita que te hiela la sangre. Luego, en el capítulo final, el genio de los efectos, Tom Savini, le dejó un recordito de un machetazo en la cabeza. Y ya para Jason Vive, la cosa se fue de las manos. Se convierte en un zombie putrefacto, llegando a su versión más grotesca en la nueva sangre, con la piel cayéndose a pedazos y los dientes podridos. Su cara es, literalmente, un mapa de toda la violencia que ha vivido. Y lo más loco de la máscara es cómo surgió. Uno se imagina una historia súper profunda, ¿verdad? Pues no. Fue pura casualidad. Estaban preparándose para la tercera peli, haciendo pruebas de luces, y para no tener que maquillar al actor por completo, el supervisor de efectos 3D, que era fan del hockey, le puso su propia máscara. Al director le fascinó cómo se veía. Así, casi por accidente nació uno de los símbolos más grandes del terror moderno. Pero, antes del monstruo, hubo un niño. Y para entender de dónde viene tanta rabia, tenemos que volver a sus orígenes, a la tragedia en Crystal Lake que lo empezó absolutamente todo. Jason nació con hidrocefalia, y esta es una condición médica real, muy seria. Causa una acumulación de líquido en el cerebro que provoca deformidades físicas y a veces discapacidades mentales. Esto nos ayuda a entender por qué su madre lo tenía tan aislado y por qué él siempre trataba de esconder su rostro incluso antes de la tragedia. Era un niño que ya conocía el dolor y la soledad mucho antes de volverse un asesino. Y esta dualidad lo es todo. El niño Jason era una víctima. Le hacían bullying, era inseguro, se tapaba la cara de pura vergüenza. En cambio, la leyenda de Jason es todo lo contrario. Él es el cazador, la encarnación del miedo, y ahora se tapa la cara para intimidar. Y la ironía más grande de todas es que el agua, el lugar donde murió, se termina convirtiendo en su territorio. Justo aquí es donde la historia pega un volantazo hacia lo sobrenatural. Resulta que la muerte no fue el fin para Jason. No, para nada. Fue el comienzo de su transformación en algo mucho más aterrador que un hombre. Cuando Jason regresa de la tumba, ya no es humano. Se convierte en una entidad con un set de habilidades que dan pánico. Su fuerza es sobrehumana, su resistencia es prácticamente infinita. Puede regenerar heridas mortales a una velocidad absurda, casi no siente dolor y es inmune a cualquier veneno o enfermedad. Es, en pocas palabras, la máquina de matar perfecta. Y para que nos hagamos una idea del nivel de fuerza del que estamos hablando, esto no es ninguna exageración. Lo hemos visto arrancar corazones de un solo golpe y sí, decapitar a alguien con un puñetazo. Puede atravesar paredes de concreto como si fueran de papel. Definitivamente, esa no es la fuerza de un ser humano. Si pensaban que un zombie con superpoderes era el límite de lo raro, prepárense, porque la mitología de Jason se pone todavía más extraña, entrando de lleno en un territorio, pues puramente demoníaco. En Jason Goes to Hell nos sueltan esta bomba. El mal de Jason reside literalmente en su corazón. Si alguien se lo come, el alma de Jason posee a esa persona. Pero esperen, que se pone más raro. De ese cuerpo poseído sale una criatura horrible, como un bebé infernal, que tiene que encontrar a un familiar de sangre de Jason para que el asesino pueda renacer en su forma original. O sea que su cuerpo es casi un accesorio. Su verdadera esencia es un alma demoníaca que puede pasar de cuerpo en cuerpo. Bueno, ya vimos su rostro, su origen trágico, sus poderes de zombie y su alma de demonio. Ahora sí, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para responder la pregunta definitiva. La respuesta corta es sí, básicamente sí. Pero claro, es más complicado que eso. No es que no se le pueda hacer daño o detenerlo por un tiempo, pero la idea de eliminarlo por completo, eso parece una misión casi imposible.
Y aquí está el balance de su poder. Por un lado, claro que tiene debilidades. Su trauma de niño le dejó un pánico terrible al agua. Se le puede sedar, como vimos en Freddy vs. Jason, e incluso se le puede desmembrar. Pero por otro lado, sus fuentes de inmortalidad son mucho más poderosas. Su alma demoníaca siempre encuentra un cuerpo nuevo, su regeneración arregla cualquier daño, y en el fondo de todo, la razón principal es un pacto con el mismísimo diablo. Y aquí está la pieza final, la que lo conecta todo y nos vuela la cabeza. Se revela que su madre, Pamela Voorhees, usó el Necronomicon, sí, el mismo libro de los muertos de la saga Evil Dead, para resucitar a su hijo. Esto lo confirma todo. Su poder no es una mutación ni un simple virus zombie, es magia demoníaca pura y dura. Un pacto que garantiza que siempre, de una forma u otra, Jason va a volver. Así que, al final, nos queda esta pregunta en el aire. ¿Este monstruo imparable es el resultado inevitable de la crueldad que sufrió de niño? ¿O es simplemente una carcasa, un vehículo para una fuerza maligna que ya no tiene nada que ver con aquel niño que se ahogó en el lago? Es una dualidad que, la verdad, lo hace mucho más interesante que un simple asesino enmascarado. La anatomía de Jason es una mezcla brutal de tragedia humana y horror cósmico. ¿Qué otro ícono del terror o de la cultura pop les gustaría que analizáramos así? Déjenos sus ideas en los comentarios y búsquenos en nuestras redes para no perderse el próximo análisis. ¡Nos vemos!